Les saluda María Gabriela Almeida de la Dirección de Productividad Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, en esta ocasión hemos organizado una serie de capacitaciones dirigidos tanto a nuestros puntos focales que están desplegados en las distintas direcciones distritales y también se ha extendido esta invitación a nuestros compañeros de agrocalidad, algunos de ellos con los que igual tuve la oportunidad de conocerlos, así que muchas gracias por su participación. Espero que estas capacitaciones sean de su interés. Bueno, mejor dicho, muchos de los temas que se han considerado para estas capacitaciones han sido de interés de los puntos focales de los puntos focales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que como he mencionado, se encuentran desplegados en las distintas direcciones distritales. Solo deseo tomarme unos 2 minutitos antes de iniciar esta presentación para indicarles algunos aspectos. Bueno, ya están organizadas las capacitaciones que se darán durante el mes de abril, mayo, junio y julio. Estas capacitaciones, las fechas y los horarios fueron ya distribuidos a nuestros puntos focales y lo propio lo hicimos con nuestros compañeros de agrocalidad. Mencionarles que solo por esta vez tuvimos que juntar dos de ellas para esta semana debido al feriado que se decretó el día jueves de la semana anterior. Entonces, eh, por esta razón tuvimos que moverlo de inmediato para esta semana. Así que tenemos para el mes de abril, el 22 y el 25, una capacitación de agrocalidad, que es la que estamos reunidos el día de hoy, y la próxima para el día 25. Por otro lado, mi compañero Alonso Donoso está compartiendo en el chat un enlace para su registro. Cabe mencionar que, bueno, se solicitó para estas capacitaciones, tal vez si se emitía algún tipo de certificado y demás. En el caso de INIAP, nos comentaron de que al ser estas capacitaciones de índole virtual, no podían emitir un certificado, pero vamos a trabajar para que a medida que en el transcurso de este año, para que se generen algunos talleres que sean virtuales en la plataforma que tiene INEAP y que con ello ustedes puedan acceder a estas capacitaciones y estas sí puedan generar un certificado. Entonces, por lo menos los que se organizaron este año con base en los temas de interés que recopilamos el año anterior, no vamos a poder generar un certificado, pero esperamos que una vez veamos cómo ha sido el resultado de esta actividad, podamos tener capacitaciones que estén posteadas en la plataforma de INEAP y logremos que se emitan estos certificados de participación y de asistencia. Por otro lado, así sumamente cortito para nuestros compañeros, aprovechando que están aquí reunidos nuestros compañeros que son puntos focales de las direcciones distritales, mencionarles que eh, vamos a enviarles por parte de la Dirección de Productividad Agrícola un formato para el desarrollo de el tema que se propuso para hacer los videos. Ya no van a ser videos cortos, sino van a ser videos más largos. Fue una sugerencia que hizo el subsecretario Oscar Jiménez, unos videos que sean mucho más descriptivos, mucho más técnicos. Entonces, eso quería hacerlo de manera muy sucinta, comentarles esto, aprovechando que estamos reunidos el día de hoy. Y bueno, esperamos tener listo ya este formato para enviarlos a la brevedad posible y asimismo recibir los insumos de cada uno de ustedes para la elaboración de estos videos. Eso por mi parte, nuevamente agradecerles la participación, agradecer también a la directora Berito Santillán y a su equipo por siempre la disposición y también por la capacitación que nos brindarán el día de hoy. Le doy la palabra a usted, Berito. Muchísimas gracias nuevamente y una excelente jornada para todos. Buen día, Gaby. Un saludo desde la agencia. Muchas gracias por la coordinación y por este espacio muy importante para poder actualizar los conocimientos a los compañeros del Ministerio de Agricultura, quienes son nuestra autoridad de fomento, pues, y que tienen esta atribución y competencia para desarrollar la producción orgánica en el país. Muchas gracias y un saludo
a toda la subsecretaría, también a tu director y el subsecretario quienes han permitido este espacio. En ese sentido voy a pasar a compartir la presentación. Es un poco larga, es por eso que vamos a ir en algunos temas un poquito rápido, pero esperamos abarcar toda la temática de la que hemos preparado para el día de hoy. Erika ha hecho esta consolidación de la información y pues muchas gracias por ese trabajo. Bueno, vamos a iniciar con el contexto y estadísticas de la producción orgánica en el 2024 y 2025. Pues bueno, comenzaríamos analizando cuáles son los retos de la producción de alimentos. Sabemos que la creciente demanda mundial ha hecho que tengamos que producir más alimentos, abastecer esa demanda. Y pues también conocemos que con el inicio de la Organización Mundial de Comercio, pues las medidas arancelarias fueron reduciendo, pero a su vez las medidas no arancelarias como las medidas fitosanitarias y los obstáculos técnicos del comercio, pues han ido incrementando estas regulaciones tanto para preservar los ámbitos de inocuidad de alimentos, los ámbitos fitosanitarios o sanitarios y también las regulaciones ambientales han ido incrementando. En ese sentido, sabemos que la producción orgánica está dentro de los obstáculos técnicos del comercio, es una medida en ese marco porque está orientado al tema de la protección del ambiente eh, y estos requisitos pues han sido cada vez más reconocidos en el mundo. También tenemos las políticas mundiales como el Pacto Verde Europeo, que bajo la estrategia de granja a la mesa, pues ya nos da el norte en cuanto a qué quiere la Unión Europea para sus consumidores. Quieren aumentarla la producción orgánica en el propio continente europeo a un 25% hasta el 2030 y también quieren aumentar el consumo de los productos orgánicos. Es decir, que necesitan del abastecimiento de este tipo de productos. Y obviamente la producción orgánica se enfoca en incrementar los impactos positivos al ambiente, por eso está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. eh, y vemos que la producción orgánica en el mundo pues ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Ya mismo le sale un poquito ahí de desfase, perdón, entre las diapositivas, como yo lo miro y como ustedes lo ven, pero en un momento ya pues verán el slide en el que ven la línea del tiempo de la producción orgánica. Post Segunda Guerra Mundial, pues hizo que la producción de alimentos cambiara a incluir muchos insumos tecnológicos, herramientas, plaguicidas, fertilizantes, lo cual llevó a la preocupación de sectores orgánicos, más que todo en Europa, en el cual se organizaron las federaciones de movimientos de la agricultura orgánica que conformaron el FOAM y logran proponer una primera normativa en 1972 de la producción orgánica. Con esto con la finalidad de complementar el tema del incremento del uso de insumos que fue por la Revolución Verde, este boom en cuanto a utilizar masivamente los insumos agrícolas para producir y aumentar los rendimientos en la producción agrícola, pues hizo que también lleve a conciencia a mantener estas prácticas naturales de la producción y ser limpias con el ambiente, ¿no? Eso es como IFOAM presenta una primera norma de producción orgánica. Ya en 1991, pues la producción orgánica es un estándar reconocido por la Unión Europea. Después viene el Códex Alimentarios en el 99 que también lo reconoce los lineamientos y requisitos de esta normativa, una directriz internacional de este organismo de referencia internacional y subsecuentemente vienen ya en los siguientes años pues las normativas de Japón, Estados Unidos. En Ecuador se reconoce por primera vez en el 2003, pero nuestro reglamento está vigente y el que conocemos y está actualmente vigente, pues es en el 2013. Y después vienen ya las actualizaciones
tanto de la Unión Europea en el 2018 y tanto también la norma ecuatoriana está ahorita, estamos trabajando en la actualización de la normativa a fin de mover los requisitos también, alinear los requisitos con los cambios normativos que también han existido en el mundo. La normativa de Estados Unidos también cambia en marzo del 2024, es decir, que ellos también eh, han dado lineamientos, entre ellos los más importantes, pues la aplicación de los certificados de transacción a través de una plataforma como lo tiene la Unión Europea. En este caso se llaman los NIC. La Unión Europea utiliza el sistema Traces y los certificados de transacción para este destino, pues se llaman COI o Codes of Inspection, ¿no? Eso para que tengamos claro que los certificados de transacción Unión Europea COI, Estados Unidos los NIC. Y esto fue un requisito que entró en vigencia en marzo del 2024. Pues aquí tenemos el Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica. Es importante entenderlo porque per se Agrocalidad no certifica a los productores, somos la agencia de regulación, la Autoridad Nacional de Control en el cual pone los reglamentos, registra a los organismos de certificación, registra a los operadores, es decir, que nosotros podemos hacer las actividades de regulación y control en el marco al ser un estándar público. Eso es lo importante, reconocer y enfatizar la importancia de tener un estándar público en el cual los entes de gobierno pues son un actor más de control. Y eso creo que eso es que le da más fortaleza a este estándar comparado con las normas privadas, quienes pues los actores privados son las que nos rigen, regulan y pues yo creo que sí puede haber falencias también. Sí, en estos esquemas que son públicos con más actores de control, en el cual una entidad gubernamental, un servicio de acreditación, pues son parte, pueden existir desviaciones, pues en un esquema privado incluso mucho más, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que entender eso eh, y relevar la importancia de que este esquema es un esquema público, ¿no? Entonces, la agencia de regulación trabaja en compañía con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, quienes acreditan a los organismos bajo la norma 17065, ISO 17065, que es con la finalidad de dar más confianza al esquema. Ahí se ven muchos temas de imparcialidad, de competencia y pues eso lo hacen a través del SAE. Los organismos de certificación son controlados por Agrocalidad y por el SAE, pues son quienes finalmente van a certificar los productos de la normativa ecuatoriana y de los estándares internacionales a los productores. También otro importante actor son los inspectores y ellos también se registran ante Agrocalidad con la finalidad de que también ellos tengan que cumplir toda la competencia técnica, conocer el esquema para evitar desviaciones, para que su evaluación sea imparcial y técnica, ¿no? Actualmente en el Ecuador tenemos varios organismos de certificación. Tenemos a Ceres del Ecuador, Mayacer, Control Union, UCS, Kiwa. Bueno, Kiwa ahora ya está fusionado con CID, son uno solo. Y próximamente CAE, que está en proceso de acreditación. Esos son los actores y los organismos privados que están funcionando en el Ecuador. La normativa orgánica consta con varios alcances. eh, lo cual le permite abarcar varios esquemas, ¿no? En este caso tenemos el agrícola, pecuario que tenemos un reto por impulsar la producción pecuaria en el Ecuador. Eh, Actualmente hay 4 operadores certificados en el tema pecuario y es muy importante también enfatizar que estos productos sí tendrían un potencial para incrementarse. También tenemos el alcance de procesamiento, comercialización, apícola, acuacultura. Acuacultura es importante destacar que no estamos en proceso de transición. Vamos a firmar un acuerdo ministerial para transferir la competencia al Ministerio de Productividad, Comercio Exterior, Inversiones y Pescas, quienes bajo la ley de acuacultura y pesca pues tienen la atribución de controlar la acuacultura orgánica.
También tenemos un esquema de grupo de productores en el cual nos permite a los grupos de productores compartir los gastos de certificación, pues, y comercializar de manera conjunta con la finalidad de acceder a nuevos mercados. Este esquema es muy importante, ya que nosotros tenemos cerca de 90 grupos de productores con más de 9.000 productores en el cual están certificados y muchos de ellos son de la agricultura familiar campesina. Siempre tenemos ese mito, esa concepción de que los productores pequeñitos no pueden exportar, no pueden permitir las normas de las normativas, eh, las normativas de inocuidad de alimentos, que las normas se deberían adaptar a ellos, pues, y estos productores nos demuestran que sí pueden cumplir con esquemas internacionales, con la calidad y la inocuidad para la exportación. También tenemos hongos, algas y recolección silvestre. Nuestra normativa está con un reconocimiento de equivalencia de IFOAM. Si vimos en la línea del tiempo, IFOAM fue la Federación Internacional de Movimientos de la Agricultura Orgánica la que dieron los primeros conceptos de una regulación orgánica, pues, y es muy bueno entender de que nuestra normativa cuesta con este reconocimiento de equivalencia, es decir, que los principios y los fundamentos, los requisitos que tenemos en nuestra normativa, pues están alineados bajo este reconocimiento a las normas internacionales, a los requisitos internacionales. Aquí está también el rol de las autoridades nacionales. Si bien es cierto, agrocalidad se enfoca en la función, en la fase primaria de la producción, pues, en el tema de orgánicos sí tenemos competencia en varios aspectos. Como ustedes vieron, tenemos incluso el alcance de procesamiento, comercialización, acuacultura en este momento por una transición de 2 años, pero incluyen todos esos alcances. Es decir, que pese a que el ARSA, que es la autoridad competente en el tema de procesados, pues sí va a verificar el registro ante agrocualidad cuando un producto procesado quiere etiquetar como orgánico, ecológico o biológico. Esa es la manera que nos articulamos con el ARSA. También con el Ministerio de Productividad, Comercio Exterior e Inversiones de Pesca. Como les dije, ellos son la autoridad competente para el fomento, para el desarrollo y producción de los productos industrializados o procesados. Con el MAG, obviamente, nuestra autoridad agraria nacional, en el cual se enfoca en todo el tema de fomento, incentivos para la producción orgánica, al igual que el CONGOPE, pues, que es los gobiernos autónomos descentralizados, que por la COTAD tienen la competencia de desarrollo productivo a nivel local. Entonces, esa es la manera y el rol de las autoridades que tenemos. Y obviamente Agrocalidad, como ya vimos, se enfoca mucho al tema de regulación y control. Es por eso que no podemos mezclar también actividades de incentivos, fomentos, porque nosotros no podemos ser juez y parte en ese sistema. Nuestro rol es claro y es en el controlar a los organismos de certificación, controlar a los productores, a los inspectores de que, pues, esté funcionando y que se estén cumpliendo los requisitos conforme a la normativa vigente. Bueno, un poquito de contexto en cómo ha crecido la producción orgánica a nivel internacional, pues este es un extracto del boletín situacional que ya estamos, que hemos sacado con la CEGINA, bueno, la Coordinación General de Información Agrícola, antes CEGINA, ahora creo que ya bajo el nuevo estatuto del ministerio, pues ya creo que queda en la Subsecretaría de Comercialización, pero es algo que año a año vamos a seguir actualizando un boletín situacional de la producción orgánica para que ustedes puedan ver las tendencias mundiales. También en el tema de estadísticas mundiales tenemos a FIDBIL, el Instituto de Investigaciones de Suiza, en el cual ellos sacan las investigaciones, las estadísticas a nivel mundial. Vemos que la superficie sembrada, pues aquí tienen los datos por continente, siendo el continente americano, Latinoamérica, con uno de los mayores de 9,5 millones de hectáreas. Bueno, Oceanía, que tiene 53 millones, pero más que todo es porque tienen mucha superficie que no está bajo cultivo, son pasturas, pero de ahí cultivos bajo
bajo certificación Latinoamérica con 9,5, y ahí tenemos el continente europeo con 18,5 millones de hectáreas, y como vimos con su estrategia del Pacto Verde, ellos quieren incrementar a que el 25% de toda su superficie cultivada en continente europeo pues sea certificada orgánica. Entonces, este porcentaje, estos hectareajes se espera que incrementen en la Unión Europea. Y aquí también pueden ver el mercado mundial. Es un mercado mundial que mueve 126 billones de dólares a nivel mundo. Se creyó mucho que la producción orgánico era una moda, una tendencia, pues y ahorita nos damos cuenta de que no es una moda, es algo que se ha quedado en los consumidores. Son tendencias de mercado que obviamente, y con el tema de cambio climático, el tema del COVID también impulsó a que aumente esta demanda de la producción orgánica. ¿Quiénes son los principales consumidores? Pues Estados Unidos y la Unión Europea, definitivamente. Ya China comienza a ser un actor importante en cuanto al consumo de producción orgánica. Son los mayores mercados que demandan este tipo de productos. Y también si vemos las estadísticas mundiales en cuanto a quiénes son los mayores productores, es muy importante destacar que, bueno, a estas fechas que del boletín que fue las estadísticas 2022, pues el Ecuador lidera a nivel mundial la producción de productos orgánicos con un 12% de participación, seguida por México. Lamentablemente ya en las estadísticas que salieron este año y que son estadísticas 2023, pues Ecuador ya descendió al segundo puesto, seguido de México. Se cambiaron aquí las posiciones. También podemos analizar que puede ser un tema de por qué el Ecuador tiene medidas adicionales de control para la Unión Europea. México también están con una muy buena relación con Estados Unidos, y por su cercanía pues le ha permitido también desarrollar y potenciar su producción orgánica. Entonces, esos son el cómo estamos a nivel mundial. El tema del banano es nuestro producto insignia para la producción orgánica. Y hay que enfatizar que los precios del producto orgánico siempre están por encima del producto convencional, ¿no? Más o menos un promedio de $2 por caja, y esto es más o menos las tendencias en cómo se ha ido moviendo el precio. Estas son las exportaciones que se manejan a nivel mundial. Eh, Aquí ustedes pueden ver la asimetría en cuanto a las exportaciones y el consumo. En Europa, 408 millones de toneladas; Norteamérica, 300 millones de toneladas. Y eso también va muy de la mano con el tema del consumo. En el Ecuador, como vimos, el producto principal sin duda es el banano, pero dentro del banano también ya tenemos procesados de banano plátano, y también tenemos orito, que también está emergiendo, y el plátano con chips y procesados. En cuanto a los productos primarios tenemos y procesados en toneladas, tenemos la mayoría que son primarios. De ahí tenemos primarios acuícolas, procesados acuícolas y procesados en general. Es decir, que hay un buen potencial para que el Ecuador siga diversificando su producción, pese a que ya hay más de 2.300 productos certificados. Solo el 8% de estos productos tienen procesamiento. Es decir, que hay un buen potencial para que el Ecuador cambie su matriz productiva y se enfoque y logre posicionarse en los mercados, no solo por los productos primarios y dependiendo solo del banano, sino que ya pueda llegar a los productos, a los mercados internacionales con productos como los procesados de vegetales, como los procesados de cacao, infusiones, té, chocolates. Es importante también que el Ecuador ha, ha mejorado su posicionamiento con respecto a los productos, los chocolates gourmet, con varias certificaciones con alta calidad. Aquí tenemos también más datos ya de la producción nacional. Aquí vemos las exportaciones de los productos orgánicos en toneladas, cómo han ido incrementando.
y el crecimiento de la superficie orgánica desde el 2018 al 2025. En el 2018 más o menos teníamos 45.000 hectáreas, ahora estamos alrededor de 80.000, eso implica un 76% de incremento de la superficie orgánica, así como se van certificando algunos productores, otros pierden la certificación, ya sean por incumplimientos o por reducción voluntaria, pero el crecimiento se ha mantenido. Entonces, vemos una evolución importante para el Ecuador que va de la mano con el posicionamiento que reflejan las estadísticas internacionales que ya he mencionado. Actualmente tenemos 80.000 hectáreas bajo certificación, 15% está bajo transición. Ustedes saben que para ingresar a la certificación orgánica, pues sí, se toma en cuenta 2 o 3 años, dependiendo si es un cultivo perenne o un cultivo de ciclo corto, el última fecha del uso de insumos para poder ya certificar como orgánico. Es importante tener en cuenta que la transición, en el proceso de transición no se puede etiquetar o comercializar como orgánico. Y es un esfuerzo que tiene que hacer el productor en ese tiempo para mantener la certificación y sostenerlo porque no puede vender todavía como orgánico. Entonces, creo que eso es muy importante entenderlo como autoridad de fomento porque es ahí donde los productores necesitan ese apoyo para poder transitar y entrar a un sistema orgánico, ya sea con incentivos, con capacitación técnica, con el acompañamiento, que es muy importante. Estas 80.000 hectáreas representan el 1,55% de la superficie nacional, es decir, que hay un potencial grandísimo para que el Ecuador pueda seguir posicionándose en mercados diferenciados. Y en cuanto a la certificación grupal que ya mencioné un poquito, tenemos 94 grupos de productores en el cual están certificados 8.700 productores, que es la mayoría, apenas son 832 productores individuales. Ellos son los que hacen estos volúmenes de exportación que el Ecuador esté posicionando. En este link ustedes podrán encontrar las estadísticas actualizadas. Ustedes pueden encontrar los datos de cada grupo, de cada asociación, de cada productor individual que estén bajo con el registro vigente en agrocalidad. Estas estadísticas se actualizan mensualmente. Tenemos 2.362 productos, de los cuales 592 son productos frescos y los demás son procesados, y obviamente siendo el banano el primer producto de exportación, y lamentablemente también que está categorizado como un producto de alto riesgo por la cantidad de incumplimientos que hemos tenido en el mercado a la Unión Europea. De esto vamos a ir hablando un poquito más al final de la presentación. Vamos a tomar el tema de las medidas adicionales de control. Aquí pueden ustedes ver las principales provincias con superficie certificada en el Ecuador. Obviamente, si el banano es el producto principal, están en la provincia del Oro con 16.000 hectáreas. Y en cuanto al número de productores, ustedes pueden ver la provincia del Napo, que tiene la mayor cantidad de productores, 2.294 productores en la provincia del Napo, lo cual destacan por la cantidad de productores de guayusa y otros productos no tradicionales, pues que están certificados de manera grupal en esta provincia. Es decir, y bueno, aquí ustedes pueden ver que Guayas, Esmeraldas, Los Ríos son provincias que también históricamente han tenido superficies altas. Aquí ustedes pueden ver un poquito de detalle de qué cantones, qué productos están produciendo por provincia. Como les dije, es muy importante que ustedes puedan utilizar esa base web que les pusimos de link a disposición, porque ahí ustedes van a tener toda la información de los productores que ustedes puedan apoyar en sus provincias y los nuevos productores que también quieran ingresar en este sistema. Aquí pueden ver la región Sierra, la región Amazonía, incluso en la región insular. Pese a que agroactividad se enfoca mucho en el Ecuador continental, pues con un convenio con la EBG, pues nosotros hemos logrado que ellos nos
permitan certificar a los productores a nivel en la región insular. Es por eso que nosotros tenemos el registro de 293 hectáreas certificadas en la región insular. Este es los pasos a certificarse como operador orgánico. Como les dije, en el cómo funciona el Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica, per se Agrocalidad no certifica, lo que certificaban son estos entes privados, que son los organismos de certificación. Entonces, un productor que quiera ya certificarse en territorio, pues tiene que, como primer paso, informarse del instructivo general para promover y regular la producción orgánica, ecológica y biológica en el Ecuador. Tiene que informarse y cumplir con los requisitos. Una vez que, bueno, también puede solicitar capacitaciones a las direcciones distritales o jefaturas del servicio en la provincia. Hay recursos como el curso de NOE que está en la plataforma CEAL del Ministerio de Agricultura y Ganadería. eh, que son asistencias bueno, hay un cronograma de capacitaciones, más adelante ya está el cronograma y cómo pueden ustedes hacer uso, a más del apoyo técnico que debería proveerse a través del Ministerio de Agricultura o de los GATS en cada provincia, ¿no? Una vez que ya puedan implementar con los requisitos mínimos y el cumplimiento de la normativa, pues en ese punto pueden contactar al organismo de certificación. Mucha gente confunde de que el organismo de certificación es el que le va a ayudar al operador a implementar el sistema o los requisitos de la norma. Entonces, ellos al ser un ente de control, obviamente, van a evaluar el cumplimiento de la norma. Van a evaluar el cumplimiento de la norma, más no la implementación. Entonces, la implementación debe darse justo aquí, de manera privada o de la autoridad agraria nacional. El organismo, una vez que ya están listos la implementación de los requisitos del organismo, va a hacer la verificación de los mismos y pues se realizará un contrato con el productor para que inicie el proceso de certificación. La ISO 17065 en ese sentido establece el proceso de certificación que inicia con un contrato, también debe haber un plan de manejo orgánico, el cual el operador va a describir y llenarlo todas las actividades, todos los insumos, cómo está en su proceso de producción. Esta información pues la va a analizar el organismo de certificación, va a hacer una inspección. En caso de que haya no conformidades, se deben cerrar las no conformidades y pues una vez que ya haya una decisión de certificación, pues se otorgará un certificado. Después de eso, ya el operador, una vez que esté certificado por el organismo de certificación, se entregará una documentación habilitante para el registro en el sistema guía de agrocalidad, lo cual es algo gratuito. Y es una vez que ha pasado ya por parte del organismo de certificación. Y con eso ya el operador está habilitado para etiquetar su producto como orgánico, ecológico o biológico. Estas son las tres palabras o sus abreviaciones que podría utilizar en el etiquetado. Y este es el símbolo de producción orgánica que ustedes pueden ver aquí, que es el sello certificación orgánica que está con reconocimiento, con protección de protección intelectual en el SENADI, que Agrocalidad es el custodio de este sello de producción orgánica que salió en el 2017 y que tiene como objetivo facilitar al consumidor eh, la identificación de los productos orgánicos certificados. Bueno, aquí un poquito más el tema del proceso de certificación, solicitud, inspección, certificación y obviamente este certificado tiene vigencia un año porque el operador debe someterse a auditorías anuales, también podría tomársele muestra según el análisis de riesgo que establezca el organismo de certificación y esto podría ser más de una vez al año. Bueno, un poquito de desfase en la de la presentación.
Tenemos aquí los requisitos para obtener certificación que ya le he explicado. Y también está el uso de etiquetas de la producción orgánica, que como vieron está con protección el SENADI, ya lo mencioné, y que ya ustedes pueden encontrar en perchas de los supermercados, ya góndolas específicas para los productos orgánicos, más que todo en el tema de productos frescos, que es donde ya hay mayor cantidad y hay de estos productos en el área de hortalizas y verduras. Ya. Aquí están más o menos la cantidad de productos que ya existen a nivel nacional. Tenemos productos procesados, conocidos como Pacari, panelas, productos frescos, productos tés, infusiones. Incluso hay un único productor apícola certificado. Ustedes pueden encontrar tanto mieles como derivados de la producción apícola en las principales fechas. Eh, Tenemos también una resolución, una normativa complementaria que dictamina el uso de este certificado orgánico que debe ir acompañado con el código POA y el código POA del organismo de certificación y y el código POA del productor. Este debe ser usado bajo el manual del uso de la marca. Un poquito de desfase en lo que ustedes pueden ver y yo estoy viendo. En el tema de procesados, también es importante indicarles que si el producto procesado tiene al menos 95% de los ingredientes orgánicos, podrá etiquetar los productos como orgánicos. Si tiene del 70 al 95% de ingredientes, pueda etiquetar como producido con orgánicos, productos y que, bueno, ese análisis lo hace el organismo de certificación y ellos, ¿quién aprueba el etiquetado de los productos orgánicos? Debe ser el organismo de certificación. Aquí también está el tema de los cursos de la normativa orgánica en el CEAL. Erika Simbaña es la que administra y tiene contacto con la persona del MAC para abrir estos cursos. Tienen un calendario anual para las inscripciones. Eso no resta de que si el MAC in- llega a consolidar un grupo mínimo de 15 personas, se puede abrir cursos específicos, es decir, que ustedes si tienen una solicitud de una asociación de algunos productores que ustedes puedan relacionar, se podría hacer la gestión para abrir el curso. Este curso es gratuito. Fue reformado también con un consultor educomunicacional gracias al apoyo de GIZ para hacer más amigable el contenido y les otorga un certificado de aprobación con una duración de 40 horas, lo cual es muy bueno porque los cursos específicos para normativas orgánicas pues son onerosos y por lo general son de la manera privada, ¿no? Entonces, este es un recurso gratuito que los productores pueden acceder. También aquí ustedes pueden ver videos en YouTube que tenemos cuando son recursos en línea, en el cual se les puede explicar a los productores los procesos de certificación que fueron realizados por el equipo de orgánicos. Aquí están los QRs y los links para que ustedes puedan acceder por la computadora o por el teléfono, los puedan ver. También tenemos en la página web de allá. Al final vamos a ir respondiendo las preguntas. Gracias a los que están poniendo las preguntas en el chat. Vamos a hacer el espacio de preguntas al final. Respuestas. También tenemos en la página web de Agrocalidad toda la normativa, la resolución 99 y toda su normativa complementaria, como les mencionaba, el tema del uso del logo, la resolución 105, que es para el tema de reducción de periodo de transición. El único que puede otorgar la reducción de periodo de transición total es Agrocalidad.
y eso es cuando hay un cumplimiento excepcional. Quiere decir que le evita al productor estar en ese tiempo de transiciones de 1 a 3 años si puede evidenciar el cumplimiento de la normativa, lo cual sí le apoya al productor para que pueda vender directamente como orgánico. También tenemos aquí la información, el query que ha hecho Erika del CIPA del boletín situacional. También tenemos la página de orgánicos que pudimos ver. Todos estos son recursos para que ustedes los tengan a disposición. También es importante resaltar que el Ecuador es presidente de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, que es una comisión técnica del IICA, del Instituto de Cooperación para la agricultura, que fue creada por los ministros de Agricultura eh, y lograron crear esta comisión técnica en este espacio interamericano del ICA, de la red del ICA. En el Ecuador es presidente de la Junta Directiva por 3 periodos consecutivos, lo cual ratifica el liderazgo internacional en materia de producción orgánica y nos permite colaborar con las autoridades competentes de control y de fomento de los países miembros. En este caso, pues Agrocalidad es el representante de la autoridad de control. También ya están involucrados nuestra subsecretaría de Producción Agrícola para que pueda también crear esas redes y esos lazos con sus pares en los 19 países que esta comisión está. Esta comisión, como les dije, está organizada por 19 países en América, desde Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, América del Sur, en el cual, eh, si vemos los datos de todos estos 19 países, pues la CIAO representa en las Américas el 88% de la superficie cultivada en producción orgánica y en el mundo el 12% de la superficie a nivel mundial. Es decir, que es una comisión que ha logrado posicionarse, que tiene influencia a nivel mundial debido a la cantidad de sus miembros, los 19 miembros. Entonces, con este resumen, pues, del diagnóstico del contexto internacional y del contexto nacional, podemos analizar que los principales retos de la producción orgánica, pues, se basan en los cambios normativos. Estos cambios normativos hacen que los productores tengan que adaptarse y estas adaptaciones muchas veces no son fáciles, muchos no podrán lograrlo. En cuanto a que no lo puedan lograr algunos, la desventaja de unos crea oportunidad en otros. El reglamento orgánico de la Unión Europea cambió en el 2018, entró en vigencia en enero del 2025 y ya vamos a ver las implicaciones que esto trae a los grupos de productores en cuanto a sus cambios normativos. Como vimos, Estados Unidos también cambió y ahora hay que sacar certificados de transacción desde marzo del 2024. Los productos de alto riesgo, el tema del fraude también es un reto en la producción orgánica. Si bien es cierto, hay muchos actores de control, tanto entidades estatales, del servicio de acreditación, los mismos organismos de certificación, hay potencial de fraude en la producción orgánica porque estos productos por lo general pueden llegar a tener del 20 al 50% de un precio adicional comparado con un producto convencional. Y es por eso que siempre va a haber esta tentación de fraude, ya sea de índole intencional o no intencional, para estos productos. Y es por eso que el Ecuador está con medidas adicionales de control para banano o estuvo en un tiempo con cacao para la Unión Europea. El tema de equivalencia también es un reto para la producción orgánica, como vimos en esa línea de tiempo. eh, Muchos productos, muchos países tienen diferentes normas, tienen diferentes asimetrías. Unos comenzaron hasta 1970, otros recién, otros países en América recién están trabajando, incluso Colombia está trabajando recién en su normativa orgánica colombiana. Es decir, que hay asimetrías importantes y sería bueno contar con un estándar internacional de producción orgánica, pero para que facilite el comercio y la aplicación de estas normativas, ¿no? Pero actualmente
son varias normativas y los productores que quieran exportar pues deben cumplir la normativa del país de origen. Sin embargo, que las normativas comparten los mismos principios, por lo general, sí tienen diferencias en cuanto a insumos, es decir, que sí se vuelve una traba administrativa para que los productores lo puedan aplicar. Y bueno, tenemos el tema de las políticas mundiales, como el Pacto Verde, la debida diligencia que ya entra en vigor en diciembre del 2025 para las grandes empresas y en junio del 2026 para los pequeños productores. Que esto, a más del cambio de normativa de producción orgánica, la EUDR para productores de cacao, café, pues viene a ser un reto adicional, un desafío adicional para los mismos. Ahora sí, con este hemos terminado el tema del contexto nacional e internacional de la producción orgánica. Vamos a entrar ya en la segunda fase de la presentación, que es el impacto de la adaptación al cambio normativo de la normativa orgánica europea, que es la 848. Entonces, bajo el apoyo de los proyectos de la Unión Europea, CREA, Next, y FAO, pues se hizo una consultoría de medir justo, analizar este impacto para el Ecuador, en el cual se dio capacitación y soporte técnico para las implicaciones que tiene este cambio de la normativa. En ese sentido, pues este cambio se enfatizó mucho en el tema de la reglamentación al grupo de productores, eh, y las consecuencias significativas que esto lleva a los países terceros, porque per se en la Unión Europea casi no hay grupos de productores, creo que a excepción de uno o dos grupos de productores que surgieron en Italia, pero más de eso no tienen. Entonces, básicamente estos requisitos impactan a los países terceros. Y lo que le hacía diferente, porque ustedes dirán, antes sí se certificaban, aunque no haya requisitos, o sí se certificaban, y era una aplicación una aplicación del reglamento para grupos, es decir, que eran básicamente una interpretación y por eso era que la gran cantidad de países terceros podían tener certificación grupal. Ahora la Unión Europea establecer requisitos específicos hace que se cambie este tema de conformidad a equivalencia, porque si hay requisitos específicos, ya no está, los países deben adaptarse a los mismos. No hay vía antes, en el tema de conformidad, muchos de estos requisitos estaban adaptados a las realidades de cada país. Ahora ya al tener requisitos específicos son equivalencias, hay que cumplirlos por equivalencias, lo cual dificulta mucho más la aplicación al tema de grupo de productores. El principal cambio de la normativa fue en cuanto a la definición de grupo de productores. La Comisión Europea define qué es un grupo de productores y establece los requisitos que deban tener los productores para que puedan ser miembros de estas asociaciones, de estos grupos, este es GDO o grupo de productores. Entonces, ahí vemos que la composición única de los miembros se va a basar en un tema de límite de hectariaje y de facturación. Entonces, le dice la Comisión Europea de que un productor no podría ser miembro de una asociación si tiene más de 5 hectáreas. Ese es el primer requisito. Y ahí es muy importante enfatizar el porque puede ser que un productor pueda entrar a ser miembro de un grupo por hectariaje o por límite máximo de facturación. Y en este caso, el límite que establece la comisión es que no tengan un ingreso mayor a 25.000 euros de facturación ecológica. Y en el tema de superficie también es importante recalcar que la superficie no solo es bajo certificación orgánica, es superficie productiva. Es decir, que si un productor tenía 5 hectáreas de banano orgánico certificado y tenía otras 5 hectáreas de yuca, pues ya tiene 10 hectáreas y no podría certificarse. Y eso también es incluido la superficie bajo producción convencional. Eso hay que tomarlo en cuenta. También puso un máximo de 2.000 miembros para los grupos a su inicio.
En sus inicios, la propuesta fue 500 miembros, lo cual iba a repercutir mucho en los países terceros. La comisión se flexibilizó y logró ampliar esto, el tema de 2.000 miembros, y por suerte en el Ecuador, pues no va a crear un impacto mayor porque la mayoría, los grupos más grandes en el Ecuador tienen 1.500 miembros. También establece que estos grupos de operadores, estos GDO, tienen que tener personalidad jurídica y también tienen que estar conformados solo por miembros orgánicos, lo cual lo hace mucho más complejo. También hay criterios en cuanto al sistema interno de control. Obviamente que los productores en un grupo que estén bajo grupos tienen que comercializar de manera conjunta. Yo como miembro de asociación, y si estoy certificado bajo la asociación, yo no podría comercializar mi yuca o mi producto independientemente. Siempre debe haber una comercialización conjunta. Estas son las bases de una definición de grupo de operadores. Y también el tema de miembros deberán estar geográficamente próximos y estar en un grupo de interés determinado. También, bueno, en el tema del número máximo de productores, vimos que en el Ecuador no va a generar impacto porque nuestros grupos, aquí ustedes tienen los datos de de la cantidad de miembros en los productos más grandes en el Ecuador. Por el tema de tamaño máximo de explotación, sí crea un impacto en el Ecuador porque nosotros al solo analizar la base de registro de la producción orgánica, podemos ver que ya muchos rebasan de de estas 5 hectáreas. Pero podemos ver que este porcentaje, ahí vemos que 1.802 productores ya no cumplen con este requisito, que esto representa el 20% y que este porcentaje de incumplimiento puede ser mayor, por lo que les dije, porque no es solo superficie certificada, es superficie total productiva. Pero bueno, aquí hay la posibilidad de que alguno de estos productores, dependiendo del rubro, puedan mantenerse como miembros si no rebasan los 25.000 euros de facturación ecológica. Entonces, pero ya vemos un efecto importante. Vamos a verle, gracias. Se va a descargar. Entonces, esta consultoría también hizo un análisis por el tema de facturación. Podemos ver que en el banano, la facturación más o menos ya si un productor tiene 2.3 hectáreas, ya va a rebasar fácilmente los 25.000 euros de facturación. Es decir, que un productor bananero en realidad no tiene menos de 5 hectáreas de banano de su cultivo, pues tiene que certificarse individualmente. Y eso es un impacto grande, ya que en el Ecuador tenemos 34 grupos con 882 operadores, o sea, miembros de las asociaciones, y más o menos de ellos tienen en promedio 5.3 hectáreas. Entonces van a ser muy pocos los productores bananeros que cumplan con menos de estas 5 hectáreas. En el caso de café y cacao, pues vemos que hay 54 grupos más o menos que conglomeran 5.086 productores. En este caso, pues en el tema de café, el promedio de superficie que tienen es de entre 5 y 6 hectáreas, entonces muchos van a poder mantenerse por el tema del hectariaje. Y también vemos que rebasan las 25.000 euros cuando justo están en este promedio de 5 a 6 hectáreas. Entonces, muchos de ellos sí podrán quedarse certificados con excepciones, ¿no? Y en el tema de cacao, muchos tienen can- más de 17 hectáreas, pero se ve que cuando tienen 17 a 36 hectáreas y dependiendo el tema de cultivo, ¿no? Y la densidad del cultivo, podrían estar llegando a las 25.000 hectáreas. Bueno, cuando se hizo el análisis hay que tomar en cuenta de que eran los precios de cacao anteriores, ¿no? No, ahorita la tonelada de cacao incluso ha llegado a 9.000 dólares y ya con estos nuevos precios, pues se deberá analizar bien si en realidad el productor de cacao puede quedarse bajo certificación grupal o le tocará certificarse individualmente.
Por lo general, lo que vi, los organismos iban a tomar el promedio de los últimos 5 años en tema de facturación, lo que les da una amplitud de que podría. Pero si los precios del cacao se mantienen, pues se debería analizar de que si los productores de cacao en realidad van a poder mantenerse certificados grupales o no. Y bueno, aquí tenemos otros, y en realidad el tema de costos y rendimientos va dependiendo mucho de la lógica del cultivo. No todos los cultivos son iguales y es por eso que la consultoría hizo más o menos un análisis por rubro, porque la realidad en cada cultivo es diferente. El anterior. Ah, bueno, y tenemos el tema de la palma también, que en la palma básicamente muchos deberán certificarse individualmente, porque ahí se ve que con menos de 32 hectáreas, pues podrán, se puede facturar menos de 25.000 euros, pero el promedio de tenencia en palma está por 60 hectáreas en promedio de los miembros. Entonces, muchos de los productores de palma deberán certificarse individualmente. Y eso afecta a 4 grupos que conglomera a 307 operadores. Aquí tenemos ya el otro criterio que establece la Unión Europea en cuanto a entidades legales u otras adaptaciones. Vimos que un requisito que establece la Comisión Europea es que los grupos de productores estén configurados, tengan configuración legal y que estén eh, conformados solo por miembros orgánicos, lo cual también viene a ser mucho más complejo. El primer paso era de ver si los miembros todavía pueden ser miembros. Y además de eso, las asociaciones van a tener que configurarse organizativamente para cumplir este requisito, lo cual es complejo porque entendemos que muchas asociaciones en territorio no se han conformado solo para hacerse orgánicos. Muchos de ellos se conformaron para comercializar distintos rubros y están conformados por miembros orgánicos y no orgánicos. Ejemplo, Unocase, Asoguabo, que tienen miembros orgánicos y no orgánicos. Entonces, eso va a ser mucho más restrictivo, no solo por si un miembro puede quedarse o no certificado. Ahora las asociaciones también tienen que adaptarse administrativamente, lo cual tiene implicaciones contables porque obviamente el crear una nueva asociación solo para miembros orgánicos tiene implicaciones administrativas, tributarias, etcétera. Eh, Aquí pueden ver también que bajo el análisis que hizo la consultoría, pues más de la mitad de todos los grupos en el Ecuador van a necesitar adaptarse su configuración legal o organizativa. Entonces el impacto es alto. De las 94 asociaciones, sabemos que la mitad va a tener que adaptarse. Entonces, crear una nueva entidad jurídica compuesta por pequeños agricultores solo orgánicos va a ser un costo administrativo, un costo adicional que ellos tengan que tener. Aquí también está el otro requisito en cuanto al control externo. Antes, grupos pequeños podían contratar el sistema interno de control, pero ahora la comisión establece que el sistema interno de control debe ser parte del sistema, no se puede subcontratar. Eso es un costo adicional que, bueno, que en algunos casos ya lo tenían implementado internamente. Antes lo subcontrataban si eran pequeños, pero ahora debe ser un costo fijo. También establece un porcentaje mínimo a cuanto a la respección mínima, que debe ser el 5% de los miembros, y en caso de que sean asociaciones pequeñas, debe ser mínimo 10. Y el muestreo de residuos para la asociación debe ser el 2% de los miembros cada año. Antes no había un requisito específico y básicamente se hacía por un análisis de riesgo a las asociaciones y de los productos, pero ya al establecer estos porcentajes, pues también incrementa los costos de certificación. Entonces, ellos querían con esto reforzar el control, tener un control más estricto, pero también van a incrementar los costos.
no solo por los temas de adaptación, sino por estos requisitos ya mínimos de control que establece la Comisión. Aquí está el otro tema de los cambios claves en terceros países. También la Comisión pide centrarse mucho en las medidas de precaución y trazabilidad de los productos. El análisis de residuos vimos que ya establece porcentajes y también en caso de que haya detecciones, la Comisión establece de que debe haber bloqueo de productos, se para la comercialización y se inicia un proceso exhaustivo de investigación. También aquí la comisión establece que se definirá este productos de alto riesgo, eso lo establece en el cambio de la normativa, con la finalidad de reducir la cantidad de incumplimientos en países terceros. Hasta el 2025 la Unión Europea define anualmente las medidas adicionales y en este caso, pues, es que incluye estas medidas adicionales que el 10% de todos los envíos esté bajo análisis de residuos. Bueno, este 10% puede depender. Ahorita bajaron al banano al 5% y de ley que deba haber dos inspecciones físicas, la inspección de mantenimiento de certificación y la inspección anual no anunciada. Entonces, como vemos, ya tenemos todos estos costos y además de eso, si el país está con medidas adicionales de control, pues incrementa mucho más la complejidad y el costo de la certificación. También tenemos otros problemas de la definición de grupos de productores para los grupos que no tenían SIC. La certificación de grupos sin SIC con 100% de control externo ya no es posible. Como les dijimos, ya todos deben tener SIC y debe ser parte de la asociación. Entonces, un costo fijo adicional. Y también tenemos en el caso de las uniones, corporaciones, asociaciones de segundo grado, una complejidad mayor. Eso fue un tema de profundidad de análisis de la consultoría, pues y se determinó que la Unión Europea establece, incluso para la definición de grupo de productores, que también deberá estar bajo la configuración legal nacional. Y en este caso, pues Agrocalidad es por eso que hizo un pronunciamiento en la cual nosotros les decimos a los organismos de certificación de que una asociación de segundo grado está reconocida bajo la legislación nacional, por ende es sujeto de certificación grupal. Entonces, estas uniones y confederaciones podrán mantenerse certificadas de esa manera, siempre y cuando cumplan con los requisitos que ya mencionamos, que todos los miembros sean orgánicos, lo cual es muy complejo, como hemos visto. Unas asociaciones van a querer hacerlo, otras ya no, como ASO cómo le puede impactar también en su certificación Fairtrade, porque la certificación Fairtrade también establece criterios de conformación. Y para mantenerse certificado Fairtrade no es que puedan estarse saliendo, metiendo una asociación. Eso lo controla mucho Fairtrade. Entonces, el que muchas asociaciones quieran certificarse orgánico podría afectarles en su Fairtrade si no lo hacen de manera técnica. Y esa es la cosa que, porque algunas asociaciones ya han decidido no certificar orgánico para la Unión Europea. Tal vez mantendrán certificación para la nacional o para otros mercados de Estados Unidos, pero para la Unión Europea, porque ustedes saben que la certificación Fairtrade también les trae muchas ventajas económicas y ventajas asociativas a los productores. Ellos también reciben compensaciones por tener la certificación Fairtrade que lo pueden usar en su asociación. Entonces, este es otro peligro de la adaptación en cuanto al cambio y que tenemos de que entender como técnicos del ministerio en cuanto a si vamos a ofrecer asesorías, si vamos a estar apoyando a estas asociaciones en territorio para lograr mantenerse como certificación orgánica. Eso es algo importante que debemos comprender. Es decir, que cuáles van a ser con todo este análisis que hemos venido viendo en estas diapositivas, cuáles van a ser las implicaciones comerciales. Pues se va a esperar un incremento en costos. La creación de nuevas entidades jurídicas obviamente crea un costo administrativo, eh, un costo de manutención, vamos a tener que tener contadores. ¿Qué acarrea todo esto, ¿no es cierto? La necesidad de certificación individual obviamente es un costo adicional, implicará aumentar los costos de certificación y de gestión del grupo.
Y ya vimos que no solo para adaptarnos, que también tenemos todos esos costos para cumplir los porcentajes de muestreo, los porcentajes de muestreo de inspección que me dice la comisión. Acuérdense cuánto era: 2% para muestreo, 5% para reinspección. Reinspecciones individuales de fincas pequeñas en muchos casos no podrán ser asumidas por los productores. A los productores que ya no cumplan con este criterio de ser miembro de grupo de productores, pues tendrán que certificarse individuales, y si no pueden acarrear los costos, van a salir del sistema de certificación. También tenemos problemas con los bajos rendimientos y en la rentabilidad de la producción que ya existe. Ustedes saben que la producción de un cultivo bajo sistema orgánico y convencional no es la misma. Los productores orgánicos tienen menos rendimientos y mayores costos. Es por eso que el producto también se puede comercializar a costos diferenciados. También las brechas de diferencia de precio en convencional y orgánico ha hecho que ya desincentive la certificación. Caso cacao. El cacao ya está tan caro actualmente el precio de cacao, que la brecha entre orgánico y convencional se ha hecho tan pequeña. Entonces los productores dicen: ya me están pagando súper bien, ¿para qué me mantengo certificado? Básicamente. También existe un riesgo real que las asociaciones de agricultores pierdan su certificación de comercio justo, y que es lo último que vimos, y obviamente las medidas adicionales de riesgo de productos de alto riesgo para el Ecuador en el caso del banano y el cacao, que también sí estuvo en algún año, puso mucho más presión para que los productores puedan seguir comercializando como orgánico. Entonces, por un lado vemos la asimetría de lo que quiere la comisión. La comisión quiere más productos orgánicos, quiere el Pacto Verde, y además de eso nos impone estos requisitos que, si bien es cierto, ellos quieren evitar el fraude, pero no vemos que no todos de estos requisitos en realidad van a ese enfoque, sino van a destruir la asociatividad en muchos casos. Y el otro reto que veíamos adicional de la Unión Europea, que es el tema de la debida diligencia, eh, que obviamente trae un impacto más positivo. Vemos que también la reducción de de los límites máximos de residuo hace bueno, que evidencie más la tendencia, la decisión que ha tomado la Unión Europea en cuanto a reducir la carga química en la producción, en la producción en general, porque los convencionales también van a tener muchos problemas para mantenerse en estos límites máximos de residuos que ha establecido la Comisión, que lo bajan tanto que básicamente es casi prohibir los productos. Y el tema de la debida diligencia, que vemos que para el tema de aceite, de café y cacao que están bajo certificación, que les va a traer también complejidades, a más de lo que ya vimos de la producción orgánica. Son dos requisitos adicionales que van a tener que cumplir los productores. Como vimos, muchos van a salir del sistema, y los pocos que queden van a tener la oportunidad de mantenerse en este mercado que es muy demandado. Entonces, como resumen para el tema del banano, aquí tenemos que la mayoría van a tenerse que certificar individualmente, eh, y básicamente, si lo podrán costearse, se mantendrán certificados. De otra manera, no hay otra manera. En el tema del cacao, sí, en el tema del cacao, también vemos que ahí hay un potencial para que muchos sí puedan quedarse bajo certificación grupal, pero las asociaciones tendrán que hacer ese esfuerzo de adaptar la estructura organizativa social para que puedan cumplir con el requisito de solo productores orgánicos, que es lo que establece la comisión, y que parece fácil, pero que sí va a ser bastante complejo. Esto es cacao. Entonces, estas serían las recomendaciones y próximos pasos que tenemos como
como conclusiones finales de este tema de la consultoría, tenemos que la información y facilitación, facilitación sobre la personalidad jurídica de los grupos de operadores, pues hay que entender mucho la dinámica del grupo, entender el requisito para que pues estas entidades puedan adaptarse de mejor manera y como vimos, no afectando otro tipo de certificaciones que también son muy ventajosas para los productores. También el fortalecimiento del SIC sí es importantísimo eh, con la finalidad de evitar incumplimientos. Un SIC, el corazón de la certificación grupal justo es el sistema interno de control. Y en eso sí se debe hacer mucho énfasis. La comisión también hace bastante énfasis y pone varios requisitos en cuanto a la competencia técnica, a la estructura de este SIC y qué debe controlar el SIG. Entonces, eso es muy importante que las asociaciones lo entiendan, creen programas de capacitación eh, para para sus propios miembros y también ahí es una oportunidad para nuestra Autoridad Agraria Nacional para que puedan tener programas de capacitación con estos 90 grupos de productores, con los que estén por venir, para que puedan fortalecer sus capacidades organizativas, sus capacidades técnicas y mantener a estos grupos funcionando y en cumplimiento de la norma. Porque el objetivo no solo es acompañar a una asociación, a unos productores a que logren certificarse. También el reto es que estos productores se mantengan certificados y que no tengan incumplimientos. Ese es uno de los mayores retos. Y con eso es con personal técnico capacitado, con personal técnico competente que pueda hacer ese acompañamiento. También es importante tener guías de implementación para el Ecuador, material didáctico que sea fácil de comprender, fácil de capacitar, porque nosotros hemos tenido muchos productores que vienen a preguntar qué deben hacer para certificarse orgánico. Uno saca la normativa, que es un libro de 100 hojas más o menos, y ya ve la cara de los productores del susto, ¿no? Entonces, es muy importante que pueda haber estas guías de implementación para la certificación, ese acompañamiento, ese apoyo, porque muchos de los requisitos tal vez ya muchos productores lo realizan, pero el cómo evidenciarlo, el cómo implementarlo, es un apoyo que sí podríamos tener de los técnicos de nuestra Autoridad Agraria Nacional. Las recomendaciones para el acompañamiento a los productores deben ir acompañadas bajo una evaluación de creación de programas de acompañamiento técnico para lograr una reestructuración legal que les permita adaptarse per se y no afectar. Eh, en ese sentido, pues hay un informe completo de las recomendaciones para el Reglamento Orgánico Ecuatoriano, que eso también los vamos a compartir, al igual que la presentación, para que ustedes tal vez puedan profundizar más los que puedan hacerlo. También el tema de tener un reconocimiento normativo hubiese ayudado mucho a, a los productores orgánicos. Lamentable no tenemos ese reconocimiento, es algo que el Ecuador ha insistido desde, creo que el 2011. Por temas políticos también no se ha logrado este reconocimiento, pero el Ecuador sigue insistiendo a través de Agrocalidad, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Cancillería, quienes son los que están en continua gestión con las autoridades de la Unión Europea para gozar con este reconocimiento. Ya con esto vamos a entrar al tercer tema de la capacitación de hoy, que es los productos y países de alto riesgo de la Unión Europea. Sí, vamos en la 54, sí nos va a quedar un poquito para tener el tema de preguntas y respuestas. Los productos de alto riesgo, pues como vimos, es algo que la Unión Europea en el cambio de la normativa 848 estableció, que ellos van a poder definir estos productos y países conforme a criterios que no están en la normativa, pero
de las reuniones que hemos tenido con la DG Agri, que es de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, nos han mencionado que ellos han establecido los siguientes criterios para la decisión de que un producto y país de alto riesgo. Entonces, ellos nos decían que si tiene 5 notificaciones de incumplimiento, es decir, que un producto en banano llegó a un puerto en Rotterdam, no sé, en la Unión Europea, salió con un incumplimiento, ya es una notificación que cuenta estas, ¿no? ¿Qué es un incumplimiento? Es que hay una detección de residuos de un insumo no permitido para la producción orgánica, es decir, que hay fraude y que fue detectada en la Unión Europea. Entonces, si hay más de 5 notificaciones, es un criterio. Si hay más de 5 notificaciones que incluso estén más del LMR, que un producto tenga una concentración de residuo mayor al límite máximo de residuos, incluso el alimento ya deja de ser alimento, pierde la inocuidad. Entonces, esto es un tema crítico, porque si bien es cierto, se podría dar un incumplimiento en la producción orgánica, pero que ya sea mayor al LMR, es crítico. Y que también ellos pues, establecen que estén más de 1.000 toneladas involucradas bajo estos incumplimientos. Entonces, estos son los 3 criterios que establece la comisión y de lo que nos dijeron, si es establece un criterio, van con 10% de envíos. Si establece más de 2 criterios, puede incluso ser el control mayor al 10%, es decir, que todos los envíos que salgan del Ecuador de banano, en este caso, tienen que ir, el 10% tiene que ir con un análisis de residuos. ¿Cuánto cuesta el análisis de residuos? Tanto el análisis como la toma de muestra puede ir de entre 250, entre 300 a $400. Eso es lo que le cuesta a un productor cuando está en medidas adicionales de control. Entonces, ¿cuánto representan estas exportaciones? Se ha hecho un análisis desde el 2018 y 2024. El banano está en listados de productos de alto riesgo desde el 2022, julio del 2022, hasta este año, que está igual con 5% de medidas adicionales de control. Y que más o menos, si nosotros analizamos a la cantidad, al volumen que se envía de banano con respecto a las notificaciones que hemos tenido, pues vemos que el porcentaje es el 0,1%, o sea, no llega ni a 1% de riesgo. Pero la Unión Europea tampoco, este mensaje también sí hay que manejarlo con cuidado, porque no estamos queriendo decir de que el riesgo es ínfimo y que el fraude está bien, pero sabemos que bajo el análisis de riesgo no puede haber cero, no hay cero perfecto. Incluso los productos de la misma Unión Europea también tienen contaminaciones. Entonces, si bien es cierto, tenemos que luchar contra el fraude, pero tampoco no nos podemos ir al otro extremo de desconocer de que puede haber un riesgo cero, perfecto. Entonces, eh, si bien es cierto, si ya lo extrapolamos en el tema del banano al tema estadístico, vemos que el porcentaje de riesgo es bajo todavía, pero eso no quiere decir que, si es bajo, está bien todo y que siga, que viva la fiesta, sino que sí hay que alentar de que fraude es fraude y que no deberían haber 56 office, que deberían haber, no sé, 1, 2 en 5 años y reducir más el riesgo, porque sabemos que el cero perfecto no es posible, pero no deberían haber 56 office. Entonces, nosotros estos son los argumentos que hemos utilizado para sensibilizar a la comisión y decirles, al hacer el Ecuador un gran exportador en volúmenes, el que ustedes nos pongan una metodología absoluta de términos absolutos, ¿por qué 5? ¿Por qué no 10? Afecta al Ecuador porque es un productor en toneladas, es un alto exportador. Yo creo que toda esa incidencia que se ha hecho ha permitido que el Ecuador, pese a aumentar las notificaciones, se rebaje el control al 5%. Pero ya a nivel país nosotros deberíamos
sensibilizar al sector bananero para que estos incumplimientos sean ceros, porque no, la tolerancia al fraude debería ser cero. Entonces, esto les explico para tampoco no manejar el discurso que nosotros hemos defendido al tema de la producción nacional con la Unión Europea, para que los bananeros crean que, ay, sí, el riesgo es bajo estadísticamente, entonces sigamos con los incumplimientos, ¿no? En el tema del cacao es diferente. Bueno, el Ecuador solo exporta comparado, y digo solo porque comparado con el banano, sí, pues la diferencia es significativa, de 2 millones de toneladas a 17.000 toneladas en cacao. Es mucho más fácil que los incumplimientos se reduzcan. Pese a eso, pues el cacao sí estuvo en el año 2023 con medidas adicionales de control. Solo con ese año se logró reducir, pues, y vemos que estadísticamente incluso en el cacao el porcentaje de incumplimiento es mayor, por justo porque al ser menos exportación, pues el riesgo aumenta en caso de que tengan incumplimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Agrocalidad como ente de control ha reforzado el control y por ende ha solicitado al SAE y a los organismos de control reforzar estos incumplimientos, porque como hemos venido hablando, la tolerancia al fraude debe ser mínima, cero. Entonces, se ha hecho un seguimiento exhaustivo de estas 21 notificaciones que hubo en diciembre, en el año 2024, en el cual estaban implicados 3 organismos de certificación de estas provincias. Y lo que nos causa sorpresa es que muchas de las notificaciones que se tuvieron un seguimiento positivo, pues mantuvieron su certificación. Muy pocas terminaron en sanciones. También aquí tenemos las notificaciones en febrero hasta febrero 2025, que tenemos 8 notificaciones, un organismo involucrado, y muchas de esos todavía están en investigación pendiente. Pero la idea es hacer ese seguimiento para también tener sanciones ejemplares, también poder entender la causa raíz de de estos incumplimientos, si son, eh, si pueden ser contaminaciones intencionales provocadas o si son contaminaciones no intencionales que provengan de la aerofumigación, que de dónde están viniendo, ver la causa raíz de los problemas, porque hay que verlo desde una manera estructural. Y este más o menos es un resumen de los incumplimientos que ha tenido el banano ecuatoriano en los productos de alto riesgo. Ustedes pueden ver que en el 2021 fueron 8 incumplimientos, 2022 12, 2023 se redujo, 2024 se incrementó. Bueno, aquí hay un dato que debe actualizarse. Aquí son, el 2024 son 20 notificaciones, y que muchas de ellas también van acompañado por el tema de severidad, que como que me decíamos, muchas de estos, casi la mitad de los notificaciones que hemos tenido han sido graves de incumplimientos sobre el LML. Estas son las moléculas que están involucradas dentro de los incumplimientos, muchos de esos clorpirifos, que saben que incluso para la producción convencional el clorpirifos tiene un límite máximo de residuos bien bajísimo, entonces casi deberían no usarlo para ser más seguros, pero sabemos que el tema de plagas y enfermedades en el banano hace que algunos se desesperen y lo usen, ¿no? Y aquí está el tema de la producción de banano orgánico. Si bien Dominicana tiene mayor superficie, Ecuador es mucho más, tiene mucho más exportación y un posicionamiento que comparado con Dominicana y y otros países que también producen banano orgánico. Y ahí la importancia de prevalecer y mantener el prestigio del banano ecuatoriano. Una vez que se pierde el prestigio, se pierde la confianza del consumidor, son temas que son irrecuperables, ¿no es cierto? El banano recién en Dominicana y de Perú recién entraron a medidas adicionales de control. Ecuador ha estado con banano desde el 2022, lo cual de cierta manera equilibra y nos pone en la misma competencia, ¿no?
pero estamos corriendo el riesgo de que nuestro banano pierda el prestigio. Si yo soy un importador de la Unión Europea, yo voy a preferir un mercado donde yo no tenga productos de alto riesgo, porque obviamente hay mayor riesgo, mayores costos que asumir. Y en el tema de cacao, pues ven ustedes que en el cacao, la superficie de cacao en el Ecuador, pues va a 10.000 hectáreas de cacao orgánicos, que si lo comparamos con la producción de cacao nacional, creo que llegamos al 2% de lo que es. En el caso del banano, estamos en 29.000 hectáreas, que comparados a las 180.000 creo que hay de productos, es más o menos ay, no, el 12% de la producción total de banano. Aquí en el tema de cacao que estuvo en el 2023, estas son las moléculas que se, que salieron en las notificaciones de incumplimiento. Vemos que son fungicidas y herbicidas. Gracias a Dios el cacao no ha vuelto. Y según la respuesta de la Unión Europea, vemos que ellos nos dicen en la carta que pese a que las notificaciones se incrementaron, ellos están reduciendo nuestro porcentaje de control al 5%. Pero ellos lo dicen con alerta, ¿no? Que no es, que no está bien que de estas notificaciones también estén sobre el límite máximo de residuos. Todas estas medidas adicionales se traducen en costos a los productores. Si vemos las inspecciones anuales adicionales, más que el 10% de todos los envíos tengan que ir con un análisis de residuos, más o menos hemos cuantificado que en todos estos años de medidas el impacto asciende a 2.220.000 dólares y que muchos de este impacto pues los están asumiendo los productores de la agricultura familiar campesina. Y además de eso hay que sumarle la problemática del Ecuador, que no tiene un laboratorio de análisis de residuos en el Ecuador. Tenemos la mayoría de todos estos análisis de residuos se van a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Colombia, a Perú. Perú, nuestro vecino, tiene 5 laboratorios de análisis de residuos que cuentan con acreditación y la cantidad de muestras que solicita la comisión. En el Ecuador hay un par de laboratorios que sí tienen análisis de residuos, pero no llegan a más de 150 moléculas. Y un laboratorio en la Unión Europea llega a 800 moléculas en una corrida. Entonces, esa es la diferencia y también la importancia de que el Ecuador cuente con un análisis, con un laboratorio de este tipo para mejorar la competitividad de nuestro sector agroexportador. Bueno, en ese sentido, ya vamos a ver en las acciones que se han realizado un poquito en ese marco también en el tema de laboratorios. Entonces, en ese sentido, ¿qué reacciones se han realizado desde el Ecuador en el 2024? Pues talleres de sensibilización a la normativa orgánica. Yo creo que eso es un importante tema porque pese a que Agrocalidad refuerce el control, los organismos de certificación refuercen el control, no son los que están en la operación todo el tiempo. No, es imposible tener a un inspector de un organismo de certificación controlando la producción de un productor orgánico los 365 del año. Es decir, que el productor debe concientizarse de las prácticas que realiza y minimizar el riesgo, porque muchos productores se preparan para la certificación, están conscientes de que ya mismo les llega la auditoría, todo bien, todo perfecto, y después de que les ha pasado la auditoría ya comenzamos a recibir las notificaciones obvias. Es porque muchos de este tema es conciencia y falta de sensibilidad de los productores que están tentados a cometer fraude, usar sustancias no permitidas, tal vez por la desesperación de una plaga o una enfermedad, eh, pero eso no hace que esto sea correcto. Entonces, es muy importante estos talleres de sensibilización para que los productores puedan entender la magnitud del impacto, no solo a ellos comercialmente, porque obviamente un productor que tiene una detección de moléculas pierde el cargamento, pierde económicamente, pero cómo esta detección le está afectando a todo el sector también es importante
concientizarles. Por eso que se ha trabajado con AEBE, con AN Cacao, para concientizar al sector. El tema de implementación es algo que ya lo he mencionado. Un cuello de botella en la certificación es la falta de acompañamiento técnico, de conocimiento en la normativa, y es por eso que Gaby ha hecho este programa con los técnicos del MAC para poder sensibilizar, para poder fomentar las capacidades técnicas de nuestros técnicos en la Autoridad Agraria Nacional para que puedan apoyar a los productores. Con el apoyo de GIZ, pues se realizaron 3 fases de formación de implementadores, no solo del MAC, sino de los GATS. También se fomentó, se capacitó a técnicos de la academia, del INIAP, de las mismas asociaciones, con la finalidad de fomentar las capacidades técnicas para la implementación y mantenimiento de la normativa. Como vimos, no solo el objetivo es lograr una certificación, es mantenernos y mantenernos bien sin incumplimientos. El tema del laboratorio es algo que ya mencioné, es un reto en el tema del Ecuador. Un laboratorio más o menos de análisis de residuos, para que tengan idea, pues como mínimo cuesta 1,8 millones de dólares. Y es por eso que se ha venido haciendo gestiones a nivel gubernamental también para atraer esa inversión extranjera, porque es importante tener estos laboratorios también desde la empresa privada. Entonces, se ha venido fomentando y trabajando con Primores, quienes es uno de los laboratorios que ha mostrado más predisposición para establecerse en el Ecuador y no solo de manera comercial. Ustedes dirán, ay, no, pero sí hay algunas cadenas. Sí, son representaciones comerciales que envían la muestra a los países que hemos dicho, a Perú, a Colombia, a la Unión Europea, pero no tienen el laboratorio, el equipo per se aquí en el Ecuador. Y siendo que el Ecuador tiene un potencial de exportación muy grande. Eh, Como les decía, es lamentable comparar, ¿no? Y ver que el Ecuador, al tener este potencial de exportación, no tiene un laboratorio, y nuestros vecinos pues tienen hasta 5 laboratorios. También se ha hecho reuniones con la DG Agri, es por eso que ustedes les hemos podido presentar los criterios que utiliza la Comisión para establecer estos productos de alto riesgo, con la finalidad de presentar los avances de qué se está haciendo, de disuadir también un poco a la Comisión en cuanto al análisis que están ellos. Si bien es cierto, la Unión Europea no los va a cambiar, porque así es la Unión Europea, yo creo que sí se ha logrado sensibilizar en cuanto a cómo está el Ecuador afectándose, y que esta medida absolutas, pues en el caso del Ecuador, pues afectan bastante, al ser un gran exportador por volumen. El tema también de los proyectos de inversión, la agencia tiene proyectos de inversión en el cual ha permitido reforzar la vigilancia y control a través de incrementar la, el personal operativo para aumentar estos controles, y también incrementar la capacidad analítica de nuestros laboratorios, que también es necesario incrementar la cantidad de moléculas que tenemos en nuestros laboratorios. También se formó un comité técnico de banano, en el cual, con la subdemusáceas del Ministerio de Agricultura, los organismos de certificación, el SAE, los gremios productivos, pues se ha podido analizar este tema en, en manera conjunta, y establecer actividades y estrategias para poder salir de este problema, ¿no? También se creó un subcomité de la producción orgánica, que es dentro del Comité Interministerial de la Producción Sostenible que se tiene para la adaptación a la EUDR. También es un espacio que nos permite de coordinar con Cancillería, con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y con otras entidades del Estado, para tener compromisos y promover la producción orgánica. También se ha hecho mucho, como les mencioné, Agrocalidad ha aumentado el control. Hemos hecho operativos de tomas de muestras en 84
en 84 operadores, se ha hecho talleres de sensibilización, se ha suspendido muchos productores, los organismos de certificación nos reportan la cantidad de suspensiones y hemos tenido 197 productores sancionados, suspendidos, cancelados por incumplimientos. Y también se hizo la resolución 105 en el cual se refuerza el control y se les obliga a los organismos de certificación a reportar los incumplimientos para normativas internacionales, información que no teníamos antes de esta resolución. El comité técnico, tanto como el subcomité y el comité técnico que les dije, y también hemos mandado observaciones en cuanto al cambio de reglamento eh, para, para, eh, para para hacer caer en cuenta a la Unión Europea que pues estos reglamentos y estos criterios no están establecidos en una normativa, lo cual implica riesgos a los productores orgánicos porque cada año no sabemos qué porcentaje podríamos tener, lo cual, como vimos, es un impacto grande en los costos y el sector productivo. Aquí podemos ver el porcentaje, el resumen de las medidas adicionales que hemos tenido en el cacao en el 10% en el 2023, en banano tuvimos 3 años de medidas al 10%, actualmente al 25%, pese a que aumentaron las notificaciones. Eso no nos debería alegrar, más bien deberíamos causar conciencia para que justo, y ahorita en el Ecuador tiene ya solo el primer cuarto y ya tenemos 8 notificaciones. Eso que nos da un una proyección de que incluso podríamos terminar con mayor cantidad de, de notificaciones para el cierre 2025. Eso nos pone en una muy mala posición y tal vez incluso ese porcentaje podría aumentar. Entonces, ese es el nivel de conciencia que tenemos que tener en este punto y generar y replicar esta conciencia a los productores. Eh, este es el resumen de lo que ya he mencionado y también esta es las observaciones que mandamos a la Organización Mundial de Comercio en cuanto a la preocupación del Ecuador porque el reglamento de la Unión Europea no especifica estos criterios en cuanto a la preocupación por la transparencia porque el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC pues nos llama a que haya transparencia, es decir, que todo esté reglamentado para que haya un trato nacional igual, de que si la Unión Europea, porque ellos los tienen en un informe de multiresiduos de la misma Unión Europea, tienen que hay incumplimientos en el mismo territorio de la Unión Europea. Esto no es un problema de solo los terceros países. ¿Por qué no aplican condiciones que sean similares en su territorio y a los terceros países? Entonces hemos mandado estas preocupaciones a nivel de los comentarios de la OMC. Y finalmente, estas son las gestiones un resumen de todas las gestiones que se han hecho por el tema de la equivalencia a la normativa orgánica y como les dice, desde el 2011 el Ecuador viene solicitando a la Unión Europea este reconocimiento que nos podría ayudar mucho en cuanto a estos problemas a la adaptación. Lamentablemente, pues como les dije, es un tema que también es político, que el Ecuador pues no ha logrado avanzar, también se detuvo en el 2018. Hubo avances técnicos que se limitaron al 2018 en cuanto a cuando cambió la normativa, ellos nos dijeron que ya no se reconoce todos esos avances técnicos, que el Ecuador no tuvo un mandato y el mandato es dado por el Consejo de la Unión Europea. Entonces, es por eso que hemos venido reuniéndonos con Cancillería para ver justo estas estrategias de cómo incidir también estratégicamente, políticamente, para que el Ecuador pueda establecer esta equivalencia, porque básicamente la Unión Europea nos ha dicho, ustedes ya son el primer exportador, no necesitan equivalencia, lo están haciendo muy bien. Pues la equivalencia sí da ventajas, y da ventajas en cuanto a costos, en cuanto al poder de negociación que se tenga justo en este tema de realidades nacionales. Eso es un resumen de lo que hemos visto y como reflexión final es importante enfatizar el rol de los técnicos del MAC en el fortalecimiento de la producción orgánica.
Como vimos, la producción orgánica requiere el acompañamiento técnico especializado. No solo se trata de cultivar sin insumos químicos, sino de cumplir todos esos requisitos y mantenerse en la certificación. Adaptarse a todos estos cambios regulatorios en cuanto a temas de trazabilidad, registros, etcétera. Entonces, no solo es un cambio de mente ya dejo de poner la urea y le pongo de reemplazar químicos, ya le quito la urea, pero le pongo un insumo permitido para la producción orgánica. Más bien, el uso de insumos en la producción orgánica debe ser la última alternativa de uso de manejo de plagas y enfermedades. También la normativa orgánica es una herramienta técnica y legal que garantiza la confianza al consumidor. Eso es algo muy importante que tenemos que ver. El tema de preservar la confianza en el consumidor en nuestros mercados externos de exportación es algo muy importante. Por eso la 17065 se enfoca en muchos temas de imparcialidad, de, de justo mantener la confianza. Entonces, eso es algo que también tenemos que entenderlo como autoridades de control y fomento. La capacitación constante es la clave. Como vimos, se puede reforzar el control, podemos estar haciendo análisis diarios que incrementarían los costos, por costos es imposible, ¿no? Pero si el productor no está consciente de lo que es la confianza, de lo que es el cumplimiento de la normativa, las consecuencias que se pueden tener, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, esa es la capacitación constante. Eh, Acuérdense que la certificación se renueva anualmente. Se puede tener visitas no anunciadas constantemente y eso depende del riesgo del cultivo, del riesgo general del cultivo y el riesgo del operador también. Cada técnico del MAC es un aliado estratégico del productor orgánico. El acompañamiento oportuno puede marcar la diferencia entre el éxito o la pérdida de certificación. Muy importante lo que Erika menciona aquí, porque ya hemos tenido casos que ahorita en la entrega de kits que hace el MAC, pues incluso han entregado kits a asociaciones orgánicas. Le preguntan, ¿el producto es orgánico? Sí, sí, aplíquele nomás. Y cuando PAG terminó siendo un insumo no permitido, perdió la certificación. Y les puedo dar ejemplos concretos. Fue en la provincia de Imbabura y en la provincia de Zamora Chinchipe. A dos asociaciones emblemáticas importantes de esas provincias, pues bajo la asesoría errada de un técnico del MAC, pues se le entregó kits que les llevaron a hacer perder la certificación a productores. Entonces, incluso miren el impacto que tenemos como entidades de gobierno. Entonces, no estamos hablando de memoria. Hay ejemplos que han sucedido. Entonces, es por eso importante crear conciencia en nuestros técnicos del MAC, en que una asesoría adecuada puede impactar mucho en el territorio. El compromiso con la producción orgánica debe ser institucional y técnica. Apostar en esta forma de producción es apostar por la salud, la sostenibilidad, el desarrollo rural y la soberanía alimentaria. Muy bonito lo que nos ha puesto Erika, porque ella también fue técnica de territorio y ella sabe que en realidad el impacto que ustedes pueden tener ya en territorio y hacer la vida diferente de una asociación, de un productor agropecuario. Con esta reflexión final terminamos y les agradecemos una vez más ya, como a los técnicos por su paciencia. Sabemos que son 2 horas de capacitación, pero era muy importante tener este espacio para reflexionar sobre estos temas. En este sentido, pues justo tenemos 10 minutos para las preguntas. Voy a leer a las preguntas que nos han hecho. ¿Dónde está ahí? En el chat. Que nos dice Patricio Reyes, ¿cómo influye el carnet de la AFC? Aquí en el tema de la AFC no influye per se en la certificación orgánica. El reconocimiento de la AFC es un reconocimiento social. Nosotros hemos más o menos analizado de que nuestros técnicos, de nuestros productores, de estos grupos,
pueden ser de la FC porque son productores pequeños. Como vimos, están en unas asociaciones eh, en el cual, como son Unocase, Chancuap, Humandipro, que ustedes conocen la realidad de sus productores y sus miembros, ¿no? Muchos de ellos son de la agricultura familiar campesina y nosotros cuando decimos que es del 91% es porque analizamos la cantidad de hectareaje que tienen, sabemos que el análisis de la AFC va más allá en cuanto a mano de obra, etcétera, pero aproximadamente hemos visto que muchos de ellos son de la agricultura familiar campesina. Nuestro compañero Yamil Tai también tiene la mano levantada, por favor. Está con el micrófono cerrado. Perdón. Buenos días, Yamil Tajín Campbell de la provincia de Los Ríos. Bueno, gracias por la charla, por los conocimientos impartidos. Una consultita en cuanto al tema de cursos implementadores. ¿Ustedes tienen alguna fecha en los cuales ustedes lanzan los cursos? Porque bueno, nos interesaría bastante para día a día irnos actualizando. Este tema de la certificación orgánica es un desafío muy fuerte. Eh, sí he tenido la oportunidad de certificar orgánico para Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, y sé lo tedioso que es cada una de estas cosas. Y asimismo, he tenido la oportunidad de irme a Transición 2, Transición 3 con otros grupos de operadores. Entonces, le consultaba este tema del curso implementadores. Ustedes como Araucalidad tienen, lo lanzan una o dos veces en el año, tiene algún costo porque anteriormente había que pagar una tasa, no sé cómo se está manejando ahora. Sí, el curso de implementadores que tuvimos, que les mencioné, tuvimos tres fases gracias a la cooperación alemana. Actualmente ya no nos han abierto el curso porque este era una fase técnica, teórica y una parte en campo, ¿no? Ya ahorita solo le tenemos el recurso de la capacitación de la normativa nacional que está en el CEAL que como les dije es de manera virtual y que les otorga un certificado de capacitación. Nuestros técnicos también en provincia, en nuestros técnicos del MAC, que sí veo algunos conectados, también dan capacitaciones sobre la normativa, no tanto como práctico, pero sí capacitación sobre la normativa. Entonces, también les invito a contactar a nuestros técnicos de MAG de agrocalidad, perdón, en las provincias para que les puedan también, en caso de que tienen un grupo, pues les puedan dar una capacitación en la normativa, ellos lo realizan con gusto y también Antes, usar las otras herramientas del CEAL y que ustedes también si tienen necesidades de asociaciones de productores también pues puedan coordinar con Gaby y Erika para que puedan abrir los cursos, ¿no? claro, claro, le consultaba porque o sea, anteriormente, le estoy hablando del 2016, 2017, había algo en Agrocalidad para hacer un curso y aprobarlo en cuanto al tema implementador de certificaciones, que ahora en la empresa privada normalmente un curso de eso está en 500, 600, 700 dólares, y era por eso que consultaba para ver si en Agrocalidad había alguna otra opción, porque bueno, está un poquito alto este tema, el costo acá a nivel de certificación, a nivel de certificadoras, era por eso la consulta. Sí, gracias, Yamile, importante y ahí justo el desafío, ¿no? Para seguir pidiendo la cooperación, para que ya tengamos formador de formadores en el Magno, porque en algún punto deberíamos tener técnicos especializados en el MAC para que justo puedan seguir fomentando a los técnicos de la misma institución. Sabemos que hay retos como la rotación de personal y todo, pero yo creo que así, hacia allá deberíamos pensar hoy. Si ya no hay más preguntas, con eso cerraríamos agradeciéndote más Oh, una vez más, Gaby ¿puedo hacer Alonso, alguna por el otra apoyo. consulta? Sí, Disculpe. Yamil, claro, díganme. ¿Ustedes están regulando el costo de la implementación de certificaciones orgánicas en las operadoras o esa parte ya la maneja nomás el operador de manera independiente? El tema de costos sí se regula bajo el tema privado. O sea, nosotros somos más enfocados al tema técnico de la regulación de la normativa y el tema de costos sí es bajo la oferta-demanda.
pero sí O sea, y sabemos acá, que eso es un cuello de botella, ¿no? Que el costo Ecuador, es alto. acá en el Ecuador aún no contamos con la tecnología para el tema de los análisis de residuos que ellos te piden. Exacto. Y es por eso que es tan costoso, ¿no? Un análisis de residuos puede estar de entre 180 a $210, pero el Ecuador, como no tiene, tiene que también todos los costos de envío, los tiempos que acarrea eso, porque tiene que hacer hasta que llegue a la muestra al laboratorio del país donde esté y de ahí esperar los tiempos de análisis, ¿no? Entonces, todos esos son desafíos adicionales que la producción orgánica tiene que pasar. Y además de eso, en el banano, que estamos con medidas adicionales, y el 10% de todos los envíos tiene que ir acompañado de un análisis de residuo. A esto también se le suma el costo que toma el ente privado, el organismo de certificación, por tomar la muestra. Entonces, por eso decíamos que puede ir entre 300 a $400 y a un análisis de residuos. Si tuviéramos un laboratorio en el país, se reducirían los tiempos y los costos. Y lo otro, mi estimada Verónica, una sugerencia o una petición. Sería bueno que ustedes como Agrocualidad en el tema del Departamento de Producción Orgánica, alguna carta o algún documento para la parte del MAC que se dedique al tema de los paquetes tecnológicos, para que en las próximas entregas existan paquetes agroecológicos con productos que tengan certificaciones orgánicas y también los productores orgánicos puedan acceder a eso. Sería bueno para que ustedes, que son el ente que regula y que debe cuidar la producción orgánica, nos ayuden en ese caso a la gente de planta central del MAC, para que dentro de los paquetes tecnológicos también se incluyan paquetes agroecológicos. Muchas gracias, Yamil. Ahí nada más una reflexión, porque nosotros sí mandamos, bueno, Erika preparó una alerta para las subsecretarías, para los proyectos del MAC, justo para que ahorita que en la entrega de kits, pues se alerte, ¿no? De que no haya esa mala interpretación, esa mala guía para que los productores puedan perder la certificación. Eso como primer punto. Como segundo, per se, en los principios de la producción orgánica, el entregar insumos, aunque sean permitidos para la producción orgánica, no va orientada tanto a los principios. Como les dije, la última herramienta o la última posibilidad de uso deberían ser los insumos. Entonces, ¿qué hace si usted como ministerio entrega de una insumos? Está propiciando a que sea esa la estrategia, aunque sean permitidos. Entonces, más bien la estrategia y lo que se ha visto en otros países que incentivan a la producción orgánica, por ejemplo, Estados Unidos, lo que hace es cubren los costos de certificación y ni siquiera le cubren por adelantado, le reembolsan si usted ha tenido un buen año, o sea, ha pasado un año sin incumplimientos. Yo creo que por ahí, o sea, no solo debemos enfocarnos a los insumos, a los incentivos en cuanto entreguemos kits. Hay muchas alternativas de incentivar a la producción orgánica. El mismo hecho de tener asistencia en la implementación. Hay también el PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, hace que les dé incentivos a los productores orgánicos y les ayuda y les da ayudas económicas en los procesos de transición. Entonces, vemos el ejemplo de Estados Unidos, vemos la Unión Europea, que no necesariamente deben ir orientados a los kits agrícolas, sino hay muchas herramientas más que como ministerio podríamos pensarlas, ¿no? No solo al tema de kits, que como le digo, va un poquito no alineado a lo que va a los principios de la producción orgánica. Ok, listo. Muchas gracias, Verónica, por compartir. Gracias, Yamil. Gracias a todos. No sé, dejo un minutito más tal vez en caso de que haya una pregunta o si quieren hacerla por chat. Atilio dice que va a mandar también, nosotros les estaremos compartiendo tanto el informe de la consultoría como la presentación para que ustedes la puedan tener y para que se animen a investigar más, a profundizar más y para que puedan apoyar a los productores que tanto lo necesitan. Tal vez no se sientan 100% ya preparados pero si no lo hacemos en un punto, o sea, tenemos que arriesgarnos, tenemos que conocer la normativa. Esto es mucho más, esto no necesariamente tiene que venir de, de una capacitación. Muchos pueden leer la normativa y pueden ya con esa guía, porque ustedes ya son técnicos que tienen tercer nivel, muchos de ustedes tienen cuarto nivel. Entonces, el solo está en las ganas de profundizar en la normativa, en los contenidos que hay
Sabemos que eso requiere tiempo y esfuerzo, pero yo creo que si estamos convencidos en que en nuestro deber ser como profesionales del agro, como nuestro rol de que estamos ahorita en una como servidor público, justo debe ser el estigma, la convicción que debamos realizar. Entonces, no les animo, no solo porque ustedes, obviamente, los proyectos les hacen seguimiento y tienen directrices de nuestras subsecretarías, sino hacerlo con amor, con pasión, para que ustedes mismos se puedan autoeducar con los contenidos que hay y que puedan facilitar estos procesos a nuestros productores en el campo. Con eso, les agradezco. No sé, te dejo, Gaby, en la conducción, agradeciéndote otra vez. Muchísimas gracias, directora Berito, muy gentil. De igual manera, de parte del subsecretario Oscar Jiménez, de mi director, el ingeniero Diego Torres, le agradecemos mucho por siempre otorgarnos su tiempo para siempre mantener actualizados los conocimientos, sobre todo de nuestros puntos focales que forman parte del componente 8 del proyecto Pidara, que es el brazo ejecutor del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las diversas direcciones distritales. Una parte que quisiera complementar también de lo que mencionó Yamil, el proyecto Pidara tiene diversos componentes. Si bien es cierto, el componente 6 está enfocado en lo que es la producción agroecológica y entrega kits, también dentro de este modelo de gestión y creo y comparto con usted, hay que tener mucho cuidado en lo que se entrega a los productores. La certificación orgánica no es un proceso, digamos, que se debe tomar a la ligera, es un proceso que requiere tiempo, que requiere recursos y también conocimiento, y justamente es con este tipo de capacitaciones que pretendemos siempre a nuestros compañeros que están en las direcciones distritales, pues mantenerlos en alerta de lo que sucede en lo que corresponde a la producción orgánica en nuestro país, que conozcan que en su zona de intervención existe producción orgánica, existen asociaciones, productores, hay diversos rubros que están certificados, que hay estas alertas, que como país no podemos perder ese nombre, esa distinción que hemos logrado, y más bien está dentro de nuestras actividades, de lo que cada uno realizamos, de nuestro conocimiento, mejorar y procurar no perder, como digo, esta distinción lograda que se ha hecho desde lo que corresponde al fomento y mucho más en el trabajo que se ha realizado por parte de Agrocalidad en lo que es control y vigilancia. Nuevamente, le agradezco mucho, Berito, siempre por el tiempo que nos otorga, a su equipo también, y a los compañeros tanto de Agrocalidad como también de las diversas direcciones distritales del Ministerio de Agricultura y Ganadería que nos han acompañado el día de hoy. No se olviden, la próxima capacitación va a ser el día 25 de abril. Va a ser por parte de INIAP. Los enlaces están en sus correos electrónicos. De todas maneras, estamos siempre en comunicación. Si hay alguna consulta o algo adicional o algún tema que haya que profundizar respecto a estas capacitaciones que estamos realizando, pues siempre la apertura para escucharlos. Nuevamente, muchísimas gracias y esperamos que todos tengan una excelente jornada el día de hoy. Muy gentil. El Nuevo Ecuador.